Muy buenos días, profesor, alumnos. Mi nombre es Linda Álvarez y el día de hoy les estaré explicando acerca de temas sobre ingeniería de tránsito. Ok, nuestra tabla de contenido el día de hoy estaré abarcando 10 temas. El primero será lo que es la estación de mayor cobertura. Luego estaremos hablando acerca de la estación de corta duración. El tercer tema estaré hablando acerca de la estación del conteo sumario y después estaré explicando acerca de las diferencias de la estación de mayor cobertura, estación de corta duración y estación de conteo sumario. Como quinto tema estaré hablando acerca de lo que es el tránsito promedio diario anual, luego lo que es el tránsito promedio diario semanal y la diferencia entre el tránsito promedio diario anual y el promedio diario semanal. Como octavo tema estaré hablando acerca de lo que es un aforo vehicular. Como noveno tema estaré hablando sobre la clasificación vehicular que tiene el MTI en Nicaragua. Y por décimo tema estaré hablando sobre una estación de corta duración y cómo esto se realiza, o sea, todos sus procesos. Ok, entonces empezaré hablando con lo que es la estación de mayor cobertura, o bien conocida como EMC, que básicamente ¿qué es una ubicación estratégica donde se instala una estación de monitoreo o control de tráfico que abarca un área geográfica extensa y recopila datos relacionados con el flujo vehicular y otros parámetros de tráfico. Y luego estos datos son utilizados para gestión, control y planificación del tráfico en tiempo real y a largo plazo. Ahora, la estación de mayor cobertura básicamente se define como estaciones de conteos continuos en los 365 días al año, con conteos clasificados de 24 horas por día. Sin embargo, en Nicaragua, en los últimos años, por alguna razón, por razones de mejor distribución en la logística, se dividió este periodo en 3 cuatrimestres, realizando conteos clasificados durante 3 veces al año. Y cada uno de estos de 7 días consecutivos, cada uno las 24 horas. Y con esto se logra obtener lo que es el tráfico promedio diario anual o TPDA, que es básicamente el promedio de estos periodos. Ok, ahora estaré definiendo lo que es la estación de corta duración, o bien conocida como ECT. Que básicamente esta se aplica a un conjunto de estaciones donde los flujos reportados son mayores de 300 TPDA. Esta es una estación de corta duración o también conocida como estación dependiente. Se refiere a una ubicación temporal donde se establece un punto de control o de monitoreo de tráfico durante un periodo limitado de tiempo. Estos se pueden instalar, por ejemplo, para respuesta a eventos específicos como obras viales o eventos deportivos o manifestaciones o accidentes de tráfico, y que requieren una gestión especial del flujo vehicular y la seguridad de los peatones. Ok. Ahora estaré hablando de lo que es la estación de conteo sumaria, o bien conocida como ECS. Entonces, ¿qué es la ESS o estación de conteo sumaria? Es una estación que es también conocida como estación dependiente de conteo, que se refiere a un punto en específico en una vía donde se instala el equipo o tecnología o ya bien siendo personas que ayudan a recopilar los datos de tráfico a largo plazo. Estas estaciones se pueden establecer en un periodo prolongado de tiempo. Generalmente pueden ser semanas o incluso hasta meses en algunos países, y se utiliza obviamente para la recopilación de información, ya sea lo que es volumen de tráfico, velocidades, patrones de flujo y pues parámetros relacionados a esto. Básicamente estas estaciones de conteo sumario son de volúmenes menores a 300 TPDA. Y tanto para las estaciones de corta duración y de conteo sumario se realizan conteos clasificados por 12 horas continuas, ya viene siendo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por 3 días consecutivos que vienen siendo más o menos los martes, miércoles y jueves.
Ahora estaré explicando acerca de las diferencias. Ok, entonces, ¿cuáles son las mayores diferencias de las estaciones de conteo clasificado en Nicaragua? Bueno, tenemos las estaciones de conteo de mayor cobertura, las de conteo de corta duración y la estación de conteo sumario. Entonces, sus diferencias radican de que la estación de conteo de mayor cobertura son clasificadas durante 3 tiempos, 7 días consecutivos, cada uno 24 horas. Esto se hace cada cuatrimestre. Y con esto se saca lo que es el tráfico promedio diario anual. Sin embargo, ya lo que son las estaciones de conteo de corta duración y la estación de conteo sumario, es que una viene siendo de que los conteos se inician, 12 horas continuas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde por 3 días consecutivos de martes, miércoles y jueves. Igual vienen siendo las dos, pero una con un flujo reportado de 300, ya sea mayores a 300, esto es la estación de conteo de corta duración, y la estación de conteo sumario es que son menores de 300 del tráfico promedio diario anual. Ok, entonces ahora ya sabemos estas diferencias. ¿Y qué es el tránsito promedio diario anual? Es una medida utilizada para representar la cantidad de vehículos que pasan por una determinada ubicación en un periodo en el año. Es una estimación del flujo vehicular promedio diario a lo largo del año. El cálculo del TPDA implica recopilar datos de tráfico en un punto de conteo durante un periodo continuo de 24 horas y luego se suman los volúmenes de tráfico recopilados en cada día y se dividen por el número de días de conteo para poder obtener el promedio diario. Después finalmente este promedio se multiplica por el número total de días en un año, o sea 365. Y el cálculo se puede expresar con la siguiente fórmula: TPDA igual al volumen total de tráfico entre número de días de conteo por 365, donde el volumen total de tráfico es la suma de los volúmenes de tráfico recopilados en cada día de conteo y el número de días de conteo es el número de días en los que se realizó el conteo de tráfico, lo cual pues estaré explicando ya más adelante en lo que son las tablas. Ahora tenemos lo que es el TPDS, el tránsito promedio diario semanal. El tránsito promedio diario semanal es una medida utilizada para representar la cantidad de vehículos que pasan por una determinada ubicación en promedio durante una semana. Es una estimación del flujo vehicular promedio diario a lo largo de esta semana. Ahora, el cálculo del TPDS implica recopilar datos de tráfico en un punto de conteo durante una semana y se registran los volúmenes de tráfico diario durante estos 7 días y se suman para obtener el volumen total. Luego este volumen total se divide por 7 para obtener el promedio diario y así se obtiene el TPDS. Y el cálculo se puede expresar de la siguiente fórmula: TPDS igual al volumen total de tráfico entre 7, donde el volumen total de tráfico es la suma de los volúmenes de tráfico diarios registrados durante la semana de conteo. Igual esta fórmula la estaremos aplicando pues en lo que es la tabla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el TPDA y el TPDS? Ok, el tránsito promedio diario anual es una medida que representa el promedio diario del flujo vehicular a lo largo de un año completo. Y el otro, que es tránsito promedio diario semanal, como bien lo indica el nombre, es lo que representa el promedio durante lo largo de una semana. Ahora estaré hablando acerca de lo que es un aforo vehicular. Ok, ¿qué es un aforo vehicular? El aforo vehicular se refiere a la medición y recopilación sistemática de datos relacionados con el volumen de tráfico en una determinada vía o ubicación durante un periodo específico de tiempo. Consiste en contar y registrar el número de vehículos que pasan por un punto de conteo o sección de carretera en un intervalo de tiempo determinado.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de un aforo vehicular? Básicamente se realiza con el objetivo de obtener información precisa y cuantitativa sobre el flujo de vehículos en una vía en particular. Al recopilar datos de aforo vehicular se pueden determinar diversos parámetros como el volumen de tráfico promedio diario, la distribución del flujo de vehículos a lo largo del día, los patrones de tráfico por temporada y las velocidades promedio. Entre las aplicaciones están que los datos del aforo vehicular son especiales para el diseño, planificación y gestión del transporte. Y sus aplicaciones más notorias está primero la planificación de infraestructuras viables, ya que los datos del aforo vehicular ayudan a determinar la capacidad de una vía existente y a planificar la construcción o ampliación de carretera y calles según las necesidades de tráfico. Como segunda aplicación tenemos diseño de intersecciones y semáforos. El aforo vehicular permite conocer los flujos de tráfico en las intersecciones y ayuda a determinar la sincronización de los semáforos para mejorar la eficiencia y la seguridad del tráfico. Y por tercero, en las aplicaciones tenemos la evaluación de impacto de proyecto. Los datos ayudan para evaluar el impacto del desarrollo de nuevos proyectos como centros comerciales o complejos residenciales en el flujo de tráfico existente. Ok, ahora estaré abarcando lo que es la clasificación vehicular. Entonces, en la clasificación vehicular, el MTI da una clasificación de 17 tipos de vehículos. Tenemos motocicletas, automóviles, jeep, camiones rígidos sencillos de 3 ejes, tenemos vehículos agrícolas, vehículos de construcción, niveladora y otros. Pero para un levantamiento de estudio en campo, estas 17 clasificaciones se subdividen en 4. ¿Cuáles son estas 4? Ok, tenemos las motocicletas. Es la primera categoría y aquí se incluyen todo lo que es la categoría 2, 3 y 4 de ruedas de vehículos motorizados con o sin transporte, y estas categorías incluyen lo que son los scooters, las motonetas, los motocarros, los cuadraciclos y otros triciclos a motor. Ya en la segunda categoría tenemos lo que son vehículos livianos, que son básicamente los vehículos automotores de 4 ruedas, que incluyen automóviles, jeep, camionetas y microbuses de uso personal. Ya en la tercera categoría tenemos vehículos pesados de pasajeros, que son vehículos destinados al transporte público de pasajeros de 4, 6 y más ruedas, que incluyen los microbuses pequeños hasta de 15 pasajeros, microbuses medianos de 25 pasajeros y buses medianos y grandes. Ya como cuarta categoría tenemos los vehículos pesados de carga, que son los vehículos destinados al transporte pesado de carga mayores a iguales a 3 toneladas y que tienen 6 o más ruedas en 2, 3, 4 y 5 y más ejes. Estos vehículos incluyen las camionetas de 2 ejes, camiones de 3 ejes, los vehículos articulados de 5 y 6 ejes de todos los tipos. También aquí están lo que son vehículos especiales, como los agrícolas y los de construcción. Ok, ahora tenemos esta clasificación vehicular por medio de una tabla, que aquí se pueden observar ya más o menos de qué es lo que estoy hablando. Ok, ya tenemos la primera clasificación, vehículos de pasajeros. Aquí están motocicletas, automóviles, jeep, camioneta, microbús, minibús y bus. Y aquí en la descripción, la tipología de cada uno de ellos, y se pueden ver las imágenes. Después tenemos lo que son vehículos de pasajeros. Ok, después tenemos vehículos de carga, que ahí viene lo que es liviano de carga, camión de carga C2 o C3, camión de carga pesada. Ya luego tenemos lo que son los equipos pesados, equipos agrícolas, equipos de construcción y otros que pueden ser remolques o tráiler. Ahora estaré hablando acerca de lo que es el formato de un aforo. El formato de un aforo, como pueden ver en esta imagen,
su primera columna cuenta con lo que es el periodo del aforo. Estamos hablando que inicia a las 6 de la mañana y termina a las 18 horas, que viene siendo a las 6 de la tarde. Y aquí están subdivididas pues las categorías, las 4 categorías que acabo de mencionar anteriormente sobre la clasificación del MTI, que nos dividen vehículos livianos, vehículos de pasajeros, vehículos de carga, equipos pesados y el total. Aquí en nuestro equipos pesados están otros, y tenemos el total. Este es el formato que se ocupa de aforo en Nicaragua. Ahora, para poder explicarles un poco mejor acerca de esta situación, nos estaremos trasladando a tablas de Excel, donde se puede explicar con mayor detalle cómo es que se hacen todos estos cálculos de todos estos conceptos que he venido abordando durante esta presentación. Tenemos ya lo que son las tablas en Excel, en lo que estaré explicando acerca de una estación de corta duración. Entonces esta es la misma tabla de que la había mostrado, ¿verdad? En la diapositiva. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya implementar y hacer los cálculos dentro de ella. Principalmente vamos a iniciar con poder seleccionar una estación de corta duración. En este caso, la estación de corta duración, la cual se trabajó, es un tramo de Matiguá al Jobo. Pero la estación de mayor cobertura, si nos vamos, esta es de Río Blanco a Matiguá, pero en este caso, pues porque es una estación de corta duración, se está estudiando específicamente el tramo de Matiguá, el Jobo. Entonces en esta tabla podemos ver que es un aforo vehicular, se hicieron pues los estudios y esta tabla es por día, se hizo por 7 días. Entonces aquí pues llevaron la contabilidad de cuántos motos pasaron de las 6 a las 7 de la mañana y así consecutivamente con cada uno de los vehículos. Al final de esto pues tenemos totales, ¿verdad? Cuántas motos pasaron durante el día, dicen que pasaron 24, cuántos autos 18 y así. Entonces esta es la primera tabla. Y así se fue llenando consecutivamente. Estos datos salieron básicamente de que una persona estaba en el tramo, estaba tomando notas de cuántas personas, de cuántos vehículos estaban pasando por la zona. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde por 7 días. Tenemos la primera tabla, tenemos la segunda tabla, tenemos ya la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima tabla. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos ya con los datos del aforo? Entonces ahora vamos a calcular lo que es el tráfico promedio diario anual. En este caso, para poder llegar a este tipo de conocimiento, se tiene que pasar pues por una fase de cálculos previo. Entonces vamos a iniciar primero con el resumen del aforo vehicular y el cálculo del tránsito promedio diurno semanal, porque este se hizo pues por lo largo de una semana, que podría bien ser, digamos, en el primer, segundo cuatrimestre. En este caso se hizo en el tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre. Entonces básicamente esta tabla de aquí es un resumen de las tablas anteriores que nosotros estuvimos viendo. Aquí pues les voy a enseñar la comparación para que puedan ver de dónde salieron estos datos. Entonces aquí, tenemos, ¿verdad? Las tablas nos dicen que el lunes pasaron 24 motos, dice, aquí tenemos 24 motos, 18 autos, 2 jeeps, y que eso fue el lunes. Y ahora nos bajamos a la tabla del martes, que pasaron 36 motos. 36, después 23 y así consecutivamente, ¿verdad? Se fueron poniendo los datos. Ya hasta el final, el domingo, vamos a ver el domingo. Sale que pasaron 32 motos, aquí. Entonces, estos datos de esta tabla es el resumen básicamente del total del aforo semanal. Entonces, de ahí salieron esos datos. Entonces, después lo que viene y se hace es que se hace una sumatoria de que cuántas motos pasaron de lunes a domingo, 207 motos. Pero ya queremos calcular lo que el tránsito promedio de año semanal. Entonces, para poder hacer eso es que se agarra la suma, o sea, el total, y se divide entre los 7 días de la semana. Entonces, el promedio es básicamente que pasaron 30 motos durante una semana. Durante esa semana, ese fue el promedio. Entonces, se hace este mismo procedimiento con los autos, los jeeps,
los microbuses y todo lo que pasaron. Ya al final de esto, lo que se hace es el tránsito promedio diurno semanal. Cuando ya tenemos este promedio por cada uno de los vehículos que pasaron y todo esto, tenemos este resultado, se hace una suma y entonces se promedia. Entonces de estos datos ahora nos trasladamos a la siguiente tabla, que es para poder saber lo que es el comportamiento del tráfico semanal según la composición vehicular. Queremos saber exactamente cuántos vehículos livianos pasaron, cuántos pesados pasaron, cuántos de carga, cuáles fueron otros. Entonces lo que se hace es que se sacan todos estos datos. Ok, entonces viene y dice, ok, el lunes pasaron 56 vehículos livianos. ¿Y dónde saqué ese dato yo? Se lo saqué de la sumatoria de estos datos semanales. ¿Qué pasó? Que se sacaron del aforo. Entonces, como pueden ver, ok, aquí yo lo tengo seleccionado, pero si nos vamos a esta casilla, yo le doy clic y nos vamos para acá, pues ya se sabe que es la suma. Entonces, eso se hizo por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el domingo. Y así sucesivamente con vehículos pesados de pasajeros. ¿De dónde sacó este dato? Se sacó del aforo, específicamente de esta tabla que se utilizó para hacer el cálculo del tránsito promedio diurno semanal. Entonces aquí dice pesados de pasajeros, buses 4. Entonces, ok, se hizo la sumatoria porque los microbuses y todo eso no pasaron, solo pasaron buses. Entonces, ok, 4. Después lo mismo con pesados de carga, otro, y ya tenemos el total, los totales. Ya después que tenemos todo esto, esta columna, ¿dónde salió este total? Es una sumatoria de toda la semana. Entonces tenemos de que vehículos livianos pasaron 547 vehículos en ese tramo durante esos días. Entonces, para poder representar estos datos, tenemos esta gráfica. Entonces, esta gráfica, ¿qué es lo que nos dice? El comportamiento del tráfico semanal por 7 días, 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué es lo que nos dice? Que pasaron 547 vehículos livianos, 28 pesados de pasajeros, 59 pesados de carga y de otros que son rastra y ese tipo de otros o tractores, no pasó ninguno durante la semana. Ok, pero ahora queremos ver lo que es el tráfico total, el comportamiento vehicular semanal en ambos sentidos. Entonces esto se toma del total por día. Ya no queremos saber de que si fue vehículo liviano, que fue pesado, no, ahora vamos a ver por día y en ambos sentidos. Entonces se utiliza los datos de esta columna de aquí. Entonces, ok, los ubicamos lunes, martes, miércoles. Entonces aquí tenemos el comportamiento vehicular semanal en ambos sentidos de todo tipo de vehículos. Entonces nos dice que el lunes pasaron 65, el martes 92, el sábado fue de 102, que el domingo fue de 101 y así sucesivamente. Ahora pasamos a lo que es el cálculo del TPD, es el tráfico promedio diario semanal, pero como estuvimos viendo el diurno semanal, ahora para poder calcular el tráfico promedio diario semanal hay dos factores que no hemos considerado en las tablas anteriores, porque solo estábamos viendo los comportamientos de tráfico, de que cuántos vehículos pasan dependiendo qué tipo de vehículo es o su clasificación. Pero ahora para poder saber lo que es el tráfico promedio diario semanal, se tiene que tomar dos factores en consideración, el factor día y el factor expansión. Ahora, ¿de dónde salen estos datos? Estos datos ya están dados en el MTI. Como podemos ver, ya nos vamos aquí. Y en la página 314 nos dice: Ministerio de Transporte e Infraestructura, la estación de mayor cobertura por cuatrimestre. Aquí tenemos que es el tercer cuatrimestre. Nos vamos al tercer cuatrimestre del año septiembre-diciembre. Entonces aquí ya tenemos los factores días, el factor de la semana, el factor de fin de semana, el factor expansión. Entonces esta tabla venimos, es la que vamos a utilizar nosotros porque este estudio se hizo entre septiembre y diciembre, o sea el tercer cuatrimestre. Y estos datos son los que nosotros vamos a utilizar, que ya están definidos por el MTI, para poder hacer nuestros cálculos. Ok, entonces ahora vamos a considerar lo siguiente. Agarramos los totales
del tráfico promedio diurno semanal, los trasladamos a esta tabla, en esta parte de aquí, como pueden ver. Luego tenemos lo que es el factor día, que aquí sale en esta tabla, que lo trasladamos a esta otra tabla, y el factor expansión, ok, también pasamos todos estos datos. Y para poder calcular el tráfico promedio diario anual, lo que se hace es una multiplicación de estos factores. Y con eso ya tenemos los resultados. Nos dice que tenemos un TPDA de 109 en ese tramo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Bueno, aquí ya lo vamos a pasar a porcentaje, que básicamente es el TPDA. Entonces, para poder convertirlo en porcentaje, agarramos el total y venimos y agarramos también los totales por moto, por auto, por jeep y todo esto. Y se va a dividir entre el total de todos los vehículos, o sea, los 109. Y así es como vamos a ir sacando nosotros los porcentajes, que ya vamos teniendo los porcentajes. Y ya después solo lo vamos a ir clasificando por liviano, por vehículos de pasajeros, por vehículos pesados, vehículos de otros, que ya tenemos los porcentajes. O sea, tenemos el gráfico de aquí abajo, que es de la composición vehicular. Y tenemos de que el TPDA de vehículos livianos es del 81.7 o redondeado 82%. El TPDA, el porcentaje de vehículos de pasajeros, es de 4.6 o 5%. El porcentaje de TPDA de vehículos pesados del 13.8% o 14%. Y tenemos que es un 0% de vehículo otro o vehículos o sea, en rastra. Y entonces esto lo podemos ver reflejado en esta gráfica, ¿verdad? Y eso sería todo por mi parte.